Ahora, pasemos a los gastos de importación. Dentro de los gastos de importación encontramos el derecho de emisión, ¿correcto? Recuerden ustedes que este derecho de emisión lo habíamos trasladado del seguro, ¿cierto? Ese derecho de emisión que le pagábamos a la compañía de seguro es lo que hemos trasladado a nuestro gasto de importación, ¿verdad? Continuamos y tendremos luego que transcribir los elementos que nos dicen en el caso. El handling, el servicio de descarga, los servicios administrativos, la movilización de carga, la conducción o transporte interno, el servicio al cliente, los gastos operativos, el almacenaje, los otros gastos pagados a los operadores y además tenemos aquí la comisión del agente. La comisión del agente de aduana, en el caso nos dicen que es igual al 1% del precio SIP mínimo $80. Si nosotros calculáramos el 1% de nuestro precio SIP, veremos que esto será igual a 76,16, ¿cierto? Pero lo mínimo que nos va a cobrar el agente son $80. Por lo tanto, consideramos esa comisión mínima que cobraría el agente de aduana. De tal manera que la suma de todos estos elementos nos permite llegar a nuestra deuda aduanera, ¿correcto? La suma de todos estos elementos, a nuestros gastos de importación. Nos permite llegar a estos gastos de importación. Bien, pero todo lo que nosotros estamos tomando en cuenta como gastos de importación no ha pagado IGB. Algunos elementos ya pagaron, otros no. Entonces, aquellos que no han pagado IGB se encuentran afectos del pago del IGB, es decir, estos van a ser la suma de todo esto que estamos colocando en este cuadrado, la suma desde el handling hasta la comisión del agente. Esos están afectos del pago del IGB. El derecho de emisión no. ¿Por qué? Porque el derecho de emisión, recuerden, viene del seguro y ya pagó IGB acá, ¿verdad? Aquí ya pagó el IGB de ese derecho de emisión. Por lo tanto, solamente se va a cobrar el IGB de todos estos elementos que se encuentran afectos al pago del IGB, de esos 332,30. Y esos 332,30 los tendremos que trasladar a nuestros gastos a nuestro crédito fiscal, ¿correcto? Entonces, aquí nosotros tendremos que agregar nuestros gastos de importación, ¿correcto? Aquí tendremos nosotros que agregar. Entonces diremos, este IGB será de nuestros elementos afectos al pago del IGB, ¿no es cierto? Los elementos afectos a este pago, que será igual entonces a estos 59,80, ¿correcto? Estos 59,80 vienen a sernos el IGB de los elementos afectos. ¿Ok? Ya tenemos acá nuestro tercer gran elemento del costo de importación total, ¿cierto? El tercer gran elemento de nuestro costo de importación total. Ahora bien, pasamos a nuestros gastos administrativos y financieros. La empresa asigna gastos administrativos a la operación, ¿no dicen, cierto? Estos gastos administrativos por la empresa son iguales a $36. Luego encontramos que la empresa dice, el 25 de junio realiza la transferencia bancaria a GEL-EG y el banco cobra $47.80. Por lo tanto, consideramos esas comisiones de la transferencia de $47.80. Y además tendremos que considerar los intereses de las letras. Para poder saber nosotros cuáles son los intereses de las letras, lo primero que tenemos que hacer es conocer el capital a financiar. Mejor dicho, ¿qué cantidad de dinero necesitamos tener para poder realizar el retiro de esta mercadería? Y aquí encontramos que nuestro capital a financiar tendrá que ser igual a la deuda aduanera, es decir, tenemos que pagar a la aduana estos $1.401. Hay que pagar a la aduana eso. Luego,
la percepción. Claro, si no pagamos esta percepción, no podemos retirar la mercadería. Y luego, todos aquellos desembolsos necesarios para retirar la mercadería desde el terminal de almacenamiento para llevarlo al almacén del importador. Es decir, todo lo que nosotros hemos mencionado como elementos afectos al pago del IGB y además el IGB de esos elementos afectos. Y aquí tendremos nosotros todos nuestros elementos que se van a considerar para poder realizar este pago, ¿correcto? Aquí tenemos nuestra deuda aduanera, esos 1.401. Luego tendremos nuestra percepción, que vienen a ser esos 315,60. Y además tendremos los elementos afectos al pago del IGB y el IGB de esos elementos afectos, ¿correcto? Todo lo que nosotros estamos tomando en cuenta para poder financiar la operación. La suma de todos ellos nos va a dar entonces 2.108,66, que va a formar parte de nuestro capital a financiar. Luego, nos dicen que la tasa que nos van a cobrar por cada 30 días es de 2,10%. Y además nos manifiesta que el agente de aduana va a financiar toda esta operación con una letra a 45 días. Por lo tanto, si nos van a enviar una letra a 45 días, lo que hace el agente de aduana aquí es un cálculo de interés simple. Y en este cálculo de interés simple, pues entonces la tasa será igual, ¿no? 2,10 entre 30, que son los 30 días que están mencionando, por 45. Y nos da que la tasa con este cálculo de interés simple será igual a 3,15%. Y esa tasa es la que aplicamos, de tal manera que nuestra letra será igual al capital, esos 2.108,66, más los intereses. Aplicamos nosotros aquí el 3,15% de este capital, el 3,15% de este capital, y estos intereses deben de ir en una nota de débito. Por lo tanto, toda nota de débito genera IGB y tendremos que calcular el 18% de estos 66,42, de tal manera que la suma de estos tres elementos nos va a permitir llegarnos a nosotros a nuestro importe total de la letra. Este importe total de la letra entonces será igual a la suma del capital más interés más IGB del interés, ¿correcto? Capital más interés más IGB del interés. Recordemos que estos dos elementos, estos intereses más el IGB de los intereses, deben de ir en una nota de débito. Y esta nota de débito que contempla los dos elementos mencionados son desglosados. Los intereses, estos 66,42, lo trasladamos inmediatamente a nuestros gastos administrativos y financieros. Luego, este IGB lo trasladamos a nuestro crédito fiscal. Y aquí tendremos dentro de nuestro crédito fiscal ese IGB de intereses de 11,96, de tal manera que con esos elementos podemos nosotros desarrollar aquí nuestra suma del crédito fiscal, estos 1.770,11, y además podemos establecer nuestro total de gastos administrativos y financieros, y de esa manera, con esos cuatro elementos, podemos llegar a nuestro costo de importación total. De tal manera que nuestro costo de importación total será igual a la suma de el SIP más el SIP más los derechos más los gastos de importación y más los gastos administrativos y financieros. Ese será nuestro costo de importación total, 8.130,77,
¿correcto? La suma de esos 4 grandes elementos que habíamos mencionado. Y como acá tenemos nosotros la importación de un solo producto, queremos llegar a saber cuánto es el costo de cada uno, y lo único que tenemos que hacer es dividir este costo total entre la cantidad de productos, que nos dice que son 24, de tal manera que ahí tendremos nuestro costo de importación total, ¿correcto? Nuestro costo de importación total unitario, 338,78. ¿Ok? Y aquí terminaría nuestro caso, ¿correcto? Estamos viendo que es entonces que este costo de importación unitario es la división, ¿no es cierto?, de estos 8.130,77 entre 24. Ahí terminamos con nuestro caso de importación número 1. Como podrán podido observar ustedes, bastante sencillo, ya que se trata de un solo tipo de producto.